mayoría de los casos, el déficit de atención se identifica en la escuela. Es la maestra quien se da cuenta por primera vez de las dificultades del niño para mantenerse concentrado en la clase, para terminar toda la actividad o para esperar su turno si es impulsivo. La primera referencia siempre es a psicología. Y después de la evaluación y el diagnóstico, lo segundo que hacemos es referir a neurología. Pero cuando yo digo neurólogo, los papás se asustan. ¿Será que hay algo malo con el cerebro de mi hijo? ¿Le van a mandar medicación? Si eres mamá o papá de un niño que estás en el proceso del diagnóstico de déficit de atención, esto te interesa. Te cuento hoy por qué necesitas llevar a tu pequeño a neuropediatría. Mi nombre es Kaylee Castellanos. Esto es Psicoformando. Canal donde hablamos de neurodesarrollo y el día de hoy vamos a estar hablando sobre déficit de atención. Ya tenemos varios videos hablando sobre déficit de atención. Estuvimos conversando hace poco con la pediatra Adriana Mendoza, pero cuando a mí me hacen la referencia, decía yo en la introducción, para hacer la evaluación y el diagnóstico del déficit de atención, acto seguido mandamos a neuropediatría. ¿Por qué mandamos a neuropediatría? ¿Cuál es el papel del neurólogo en todo el proceso de intervención y tratamiento del déficit de atención? Pues para eso, para responder esa pregunta, tengo el día de hoy la grata compañía del doctor José Javier Moreno. Él es neurólogo pediatra y especialista en trastornos del neurodesarrollo. Se dedica, de hecho, trabajamos en conjunto con casos relacionados con autismo, déficit de atención y todas las alteraciones del neurodesarrollo. José Javier, qué gusto tenerte aquí en el canal. Bienvenido. Vale, Kaylee, mil gracias por la invitación y siempre es oportuna esta invitación para responder tantas cosas, tantos mitos acerca del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es que está tan cuestionado y sobre todo darle herramientas a los padres para que entienda que tienen que empoderarse y ejecutar los tratamientos y las intervenciones necesarias, porque los padres, sabes, en este camino empieza a haber alertas y alarmas que desarrollaremos en un ratico, pero empieza la familia, la parte social a sabotearlo. Estás mirando de más, estás sobreestimando, estás leyendo mucho y cuestionan y hasta son capaces de tirar por los padres por un problema que ellos están viendo y que al fin y al cabo como padres ellos son los que tienen que solucionar, porque si tú no le das herramientas y habilidades a estos niños, pues obviamente el futuro va a ser sombrío, porque no van a alcanzar la totalidad de la potencia que tiene este cerebro. Entonces es importante cada vez que tenemos esta tribuna, pues darle herramientas a los padres y decirle, ven acá, todas esas dudas vamos a ponerlas sobre la mesa, vamos a ver qué es cierto, vamos a ver qué está sobrevalorando, vamos a ver cuál es el problema real y generar un plan de tratamiento, porque es muy frecuente y te debe estar pasando a ti igual que a mí, que estamos teniendo diagnósticos tardíos de padres que 2 o 3 años mirando, entonces vino la excusa de la pandemia, después que vamos a darle un año escolar, y total que estos niños ya tienen 7, 8, 10, 12 años, y estamos haciendo diagnóstico tardío con muchos problemas dentro de la escolaridad y el rendimiento escolar que se pudo haber solucionado años atrás. Sí, de hecho, yo estaba comentando al inicio que el déficit de atención casi siempre se detecta es en la escolaridad. Es la maestra la que da los primeros signos de alarma porque en la primera infancia no siempre es tan sencillo darse cuenta. A veces el niño pasa como, bueno, es un niño tremendo, es un niño con un alto nivel de actividad o es un niño distraído, pero cuando lo colocamos en contexto escolar es donde realmente empiezan los desafíos y es cuando entonces llaman a psicología, por favor díganos qué está pasando con este caso. Ahora bien, yo explicaba que, bueno, yo hago la evaluación, casi siempre ya establecemos el diagnóstico y luego lo mandamos a neurología. ¿Cuál es el papel del neurólogo en este proceso de evaluación? Cuéntanos
¿Qué haces tú como médico, pediatra y neurólogo cuando llega un caso a tus manos? Claro, es importante porque hablabas que los problemas se van a generar mucho más frecuente intensidad en la edad escolar, pero en la neuropediatría generalmente nos llegan antes, cuando viene de psicología por problemas escolares, porque la maestra de aula activó a psicopedagogía, psicopedagogía pide la evaluación psicológica, es cuando ya estamos iniciando la primaria. Pero, ¿qué pasa más adelante? O sea, más atrás, que en la parte neurológica generalmente podemos estar pendientes de las alertas y muchas veces hacemos atención a estas alertas, a estas alarmas, para que cuando llega a esta edad escolar, pues esos problemas estén solucionados en vía de solución o ya tenga un plan de trabajo, que es lo importante. Entonces, el neuropediatra tiene básicamente dos funciones. Cuando viene directamente de psicología con una evaluación psicológica en proceso ya establecida, donde vamos a descartar organicidad o vamos a descartar cuáles son los factores que me están disparando estas conductas de inatención que hacen que el niño no culmine las labores escolares, que incurre en errores frecuentes, que puedan tener conductas disruptivas, impulsivas, hiperactividad, un sinnúmero de conductas. El neurólogo, en este caso, nos encargamos de, primero, en conjunto con la evaluación psicológica, ver la intensidad de la interferencia, poder ver a través de la historia clínica, el examen físico y estudios complementarios la necesidad de otros tipos de tratamiento, porque lo hemos hablado infinidad de veces, que el tratamiento siempre, el preliminar es atención psicológica y psicopedagógica para enseñar tanto al niño como al ambiente escolar y familiar a entender el problema y herramientas para que el niño pueda estar con mejor periodo de atención, que pueda procesar mejor, aprender y sobre todo que no sea una frustración ni del niño, ni de la escuela y mucho menos de los padres, porque obviamente tú y yo sabemos lo frustrante que puede ser estas cosas. Entonces se termina incluso convirtiendo en algo personal entre la institución y la familia, y eso es lo que debemos evitar. Y ahí es donde entra psicología y neurología, pero volviendo a esta parte, en el examen físico, pues, ¿qué estamos buscando siempre? Si hay antecedentes de riesgo. Muchas veces, cuando el niño llega a los 7 años, los padres creen que desde el embarazo no cuenta. Doctor, usted me está preguntando cuánto pesó el niño al nacer. Imagínese, ya tiene 7 años. Sí, eso cuenta. ¿A cuántas semanas nació? Doctor, ya tiene 9 años. ¿Qué me voy a estar acordando yo de a qué semana nació? Pero resulta que hay situaciones de riesgo biológico como embarazo de alto riesgo, prematuridad, bajo peso, embarazo mal controlado, exposición durante el embarazo de alcohol, nicotina y otras sustancias ilícitas que van a interferir en el proceso del niño y que obviamente somos nosotros los que a través, primero, de la historia clínica, que sabes que es nuestro gran aliado, el examen físico, el apoyo de las evaluaciones psicológicas, y de allí partimos a ver la necesidad, si ese niño necesita un electroencefalograma, una resonancia, examen de sangre, que no siempre van a ser necesarios, porque, perdón, muchas veces la escuela manda vía directo, del salón lo manda al neurólogo y textualmente pueden decir los maestros, ve al neurólogo que te haga un electro y me lo traes. Ya va, espérate. O sea, ve al neurólogo que te evalúe, haga un diagnóstico claro, lo que tenga que hacer y me trae el informe. ¿Okay? Porque vemos con frecuencia las llamadas, doctor Moreno, la licenciada tal, me pidió un electro, ya va, y el procedimiento para el examen físico, la evaluación, es importante. Y si lo necesitas, y si tú te ahorras ese recurso económico y lo inviertes en terapia de psicología, en psicopedagogía o en otras situaciones que sean necesarias para el niño. Entonces, es importante entender que cuando mandan al neurólogo, muchas veces los padres, es que, y esto es textual, yo les pregunto, ¿por qué están aquí? No lo sé. Me mandaron porque las maestras me están con la escuela, para no satanizar a la maestra. La escuela me está condicionando el cupo si yo no llevo el informe neurológico. Y muchas veces cuando empezamos a hacer la evaluación, la intervención en conjunto, podemos detectar que el déficit de atención
puede ser algo simplemente inherente al ambiente, o sea, una aula de clase hostil, donde no haya límites claros, donde haya mucha algarabía. Si el niño es algo inatento y disperso, pues obviamente eso va a disparar. Y el problema está en esa aula de escuela, en esa aula de clase que no tiene los límites adecuados para que el niño y los demás niños puedan avanzar. Entonces, es muy importante porque los padres, cuando lo envían al psicólogo, lo primero que piensan, nada, este niño tiene una discapacidad intelectual. Y cuando el psicólogo lo manda para el neurólogo, es como si fuera una condena. Y Sí. llega full expectante y la primera parte se va en poder suavizar, romper el hielo y explicar lo que yo te estoy diciendo ahorita. O sea, cuál es el motivo de la consulta, cómo va a ser la evolución y qué vamos a hacer. Porque tú vas viendo en el camino, tú vas leyendo. Muchos padres llegan rezando al escritorio que no me hable de medicación, que no me hable de medicación, porque está muy satanizada, está demasiado mitificada. Ujú. Y eso es tema de otra conversación mucho más prolongada, el tema de la medicación, o sea, derribar mitos, entender que hay mejores opciones que cuando tocó tu periodo escolar, cuando tocó mi periodo escolar, que en este momento. Entonces, obviamente, hay muchas situaciones inherentes a lo que significa la evaluación neurológica, pero esto cuando llega en este camino, ¿no? Escuela, Sí. psicólogo, neurólogo. Pero, ¿qué pasa cuando es el pediatra que lo envía? Porque el niño de 4 o 5 años en el preescolar no se concentra, se sale de clase, ¿no? Entonces, ahí empezamos el plan al revés. Estamos viendo, hacemos exactamente las mismas evaluaciones, pero empezamos a trabajar con alertas, porque a los 4 o Ujú. 5 años tú puedes ver un niño que puede estar presentando dificultades de atención, dificultades en el aprendizaje, pero que en ese momento no podemos colocarle el nombre de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, porque tenemos que cubrir ciertos criterios que así no exige el ejercicio. Pero sí Exacto. podemos hacer el trabajo, ¿ok? ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando ya llega a primer grado, segundo grado, los maestros dicen, fulano, ¿tiene este diagnóstico? Claro, ya estás viendo un niño que está modificado, que está funcional, y qué bueno que tú me estés cuestionando porque el niño esté funcionando bien, ¿ok? Pero no puedes derribar los 3, 4 años de trabajo que se hicieron para que el niño en primer y segundo grado logre todos sus objetivos. Es así. Fíjate qué interesante porque casi siempre los signos de alarma que están desde la primera infancia, desde mucho antes de que el niño incluso esté escolarizado, no siempre son evidentes para los padres. Son evidentes para los que estamos en esto, para los que trabajamos en esto y tenemos el ojo clínico entrenado, como les digo yo a los papás. Y por eso la historia clínica, como tú bien decías, explorar esa historia de desarrollo es tan importante, ¿no? Pero ahora bien, llega este niño a nosotros y pues lo mandamos a neurología. Hay dos cositas que tú fuiste mencionando que me parece importante como aclararle a los papás. Primero, bueno, todo el mundo habla del electroencefalograma. El electro es es la única prueba de evaluación neurológica que tenemos. ¿Cuáles son las otras? O sea, vamos a explicarle a los papás a nombrar qué otras pruebas puede utilizar el neurólogo para poder hacer la evaluación, que no necesariamente va a ser un electro, que no necesariamente va a ser una resonancia. Y lo otro que quería preguntarte es, bueno, ¿cómo pueden los padres preparar a sus hijos para eso? Porque, pues bueno, la verdad es que en función de cada evaluación hay cosas que para los niños pueden ser más difíciles de afrontar, ¿no? Sí, básicamente en los trastornos del desarrollo, igual que en el ejercicio médico, la base y la pauta siempre te la va a hacer una historia médica, una adecuada anamnesis, una enfermedad actual, el resumen de los antecedentes familiares, los antecedentes biológicos, los hábitos del niño y el examen físico. Eso es básicamente el 70% de los casos. Entonces, si tú estás teniendo unos antecedentes genéticos de importancia, el niño no está generando ninguna otra situación, sino la dificultad de atención y concentración, y no hay eventos disperceptivos o paroxísticos que te haga pensar que hay un trastorno asociado, porque ¿qué pasa dentro del trastorno, el TDAH, igual que en el TEA, que es el espectro autista? Es que hay comorbilidades. Es decir, yo Exacto. puedo ser un déficit de atención,
yo puedo estar dentro del espectro y tengo al menos un 20% más de probabilidad sobre el resto de la población de la misma edad de tener un trastorno paroxístico epiléptico. Entonces, para eso vamos a hacer el electro, para descartar eso, pero no es que el electro me va a hacer tratamiento, porque es muy discutido y eso se han hecho muchas revisiones acerca de el electroparoxístico, tratar o no tratar, ¿ok? Y sigue siendo controversial. Hay escuelas que tratan, hay escuelas que no tratamos, es muy dinámico. Y de allí, si el niño además presenta criterios o riesgos como asfixia perinatal, convulsiones recurrentes o eventos que comprometan la actividad motora o sensorial del niño, vamos a la resonancia magnética cerebral. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo paso. Porque entonces tú le dices, vamos a hacer el electro. El electro lleva un plan de trabajo. En el mejor de los casos, tiene que ser por supresión de sueño para hacer un electro en somnolencia, en vigilia y ver cómo van los patrones de actividad en cada fase y ver si eso genera una actividad paroxística. En algunos casos, si no se puede hacer con sueño natural, podemos inducir el sueño con algunos sedantes y el tema viene con la resonancia magnética cerebral, que no hay manera de no hacerla en un niño menor de 7 años, incluso hasta 8 o 9 años que no colabore, vamos a tener que usar el apoyo de un anestesiólogo que me ceda al niño, pero siempre con el apoyo del anestesiólogo para que me pueda inducir al sueño en el niño y poder hacer el estudio y ver si hay algún cambio estructural, si hay alguna malformación, digenesia dentro de ese cerebro que me ayude a ver eso. Ahora bien, si existe, ¿qué pasa, Kaylee? Que las tecnologías avanzadas. Entonces, tengo niños que están estancados. Está full al tope con psicología, psicopedagogía, tarea dirigida, estudio en la madrugada, y el niño no llega al objetivo. Entonces, no avanza. Hay un tipo, sí, hay una resonancia que es la espectroscopía, medimos la intensidad de señales de los neurotransmisores en el cerebro y eso nos puede dar una pauta y podemos ayudar con ciertos suplementos para mejorar esa actividad o simplemente irnos a la medicación. ¿Ok? Siempre la medicación con un buen acompañamiento, compromiso de la familia y del médico tratante, nunca hemos tenido malas experiencias. ¿Ok? Cuando se retiran los medicamentos actuales para derribar el mito más frecuente, no hay manera que la medicación actual genere psicodependencia. O sea, no hay codependencia farmacológica, ni que a los 20 años ese muchacho, viste, es un consumidor de sustancias ilícitas, eso fue porque lo medicaste a los 7 años, ¿ok? No va a haber manera. Entonces, ¿qué pasa? Esta familia, uno le va explicando todo esto, pero también tenemos que lidiar, como decía una amiga, con los cocodrilos, porque el latino per se es opinador de oficio. Entonces, ¿sabes? En esas reuniones sociales te dicen, oye, ¿sabes que llevé al niño al neurólogo y le puso tal tratamiento? Y viene este compadre de la vida que se dedica a otra actividad fuera de la medicina, hace un juicio de valor y, ¿qué crees? Derriba todo el trabajo e inversión de tiempo y dinero que hacen los padres. Entonces, no, y también opinamos en función de las experiencias. Y aquí es súper importante porque puede pasar, y esto me pasa con mucha frecuencia, es que al hijo de mi vecina o al hijo de mi prima o a mi sobrinito también lo diagnosticaron. Entonces a él le mandaron tal cosa y le mandaron tal cosa, entonces seguro al tuyo también le van a mandar. Y esto es tan importante, hacer entender a los padres que cada intervención y cada evaluación es absolutamente única y diferente. Porque no es que a todos le vamos a mandar lo mismo, no es una receta única para todos. Y fíjate que tú mencionas algo bien importante que es el tema del electro, y quiero como rescatar esto antes de pasar al siguiente tema, y es que tanto el electro como la resonancia como cualquier otro, no lo vamos a mandar a todos los niños. O sea, no todos los niños son candidatos o tienen criterios para un electro. Sin embargo, esto que tú mencionas de que las alteraciones del neurodesarrollo tienen un 20% más de probabilidad de venir acompañado de una alteración eléctrica, o sea, lo que entendemos como una epilepsia, para que las personas que no manejan los términos nos entiendan. Una convulsión. O una convulsión, exactamente.
Y eso lo que hacemos es con estas pruebas descartar, o lo que hace el médico neurólogo es descartar. Todo está bien. ¿Y por qué lo menciono, José? Porque también me ha pasado con mucha frecuencia que me dicen, es que el neurólogo me dice que en el electro salió todo perfecto, entonces no tiene nada. No, ya va, es que no necesariamente porque en el electro, o sea, qué bueno que el electro salió perfecto, pero eso no significa que a nivel funcional no estén habiendo, no tengamos alteraciones. Entonces, con esto como que sí derrumbar estos mitos sobre, primero, no a todos los niños le vamos a mandar todas las evaluaciones, necesitamos tener criterios para ello, pero cuando se mandan, se hacen para descarte y evitar que a largo plazo tengamos otras complicaciones por no haber detectado una comorbilidad, es decir, una condición que va conjunta con este déficit de atención. Ahora bien, José Javier, yo quiero preguntarte algo porque acabas de tocar un tema clave en esto. Y yo siento que no se trata con mucha frecuencia. Y es el hecho de que los niños van a crecer. Esos niños, que ahorita son niños que están siendo diagnosticados pequeñitos, van evolucionando, van creciendo y llegan a la etapa de la adolescencia y entonces vienen todos los cambios propios de la adolescencia que incluyen cambios a nivel de la estructura cerebral, de la morfología, de las conexiones y las redes. ¿Cómo evoluciona el tratamiento a medida que los niños van creciendo y cómo hacemos de cara a la adolescencia con un déficit de atención? Claro, el tema con el déficit de atención es que los padres tienen que entender en primer grado, lo más grave que puede ser es que el niño tarde en leer y escribir o aprender las operaciones básicas de matemática. Pero, ¿qué pasa cuando estos niños empiezan en el autorreconocimiento? Ven acá, porque a mí me cuesta, entonces empieza, yo soy diferente. Es que yo soy el tonto. Ya no solo yo me reconozco, sino que mis amigos empiezan a discriminarme. Este es el menos aventajado. Obviamente, sabes que empieza la discriminación y eso va mellando el autoestima del niño. En el déficit de atención puro, cuando tenemos un nivel cognitivo promedio, obviamente esta situación de autopercepción va a llegar. Si yo no lo trabajo, pues obviamente este niño va a empezar a tener connotaciones sociales, a empezar a aislarse, va a empezar a tener sintomatología de depresión, porque tienen que entender que el niño también se deprime y que la depresión no es simplemente un sentimiento de tristeza y pobrecito, tienes que tener más valentía y seguir adelante. Sí, esas palabras bonitas suenan, pero tienes que ir de un apoyo especializado que te ayuda a salir de eso. Entonces, en la Además, hay adolescencia, una neuroquímica que cambia en que va ese signo de cambiando depresión. y no porque tú te pongas a hablarle bonito, obviamente sí, vas a cambiar el ánimo en ese momento, pero la química de los neurotransmisores va a seguir en picada. Entonces es importante no subestimar cuando el niño esté triste, porque el niño también se deprime. En el adolescente empiezan más riesgos, ¿ok? Entonces, o empiezo a evadirme de la parte escolar porque no lo hago bien, porque ya todo el mundo se ha dado cuenta que me cuesta, no, me toman por tonto cuando no es un tema de discapacidad, sino de atención, y puede haber entonces cuando la deserción escolar, pero no solo eso, sino que pueden ser sujetos propensos a caer en situaciones de riesgo, ¿ok? Porque si no estoy en la escuela, me dedico al ocio, empiezo en actividades ilícitas probablemente, ¿ok? Consumo de otra sustancia, actividades sociales inadecuadas, y eso te lo lleva a que incluso en el inatento se puede ir manejando, se puede agravar la depresión, puede llegar a depresión mayor y psiquiatría y suicidio, y eso sí es una competencia propia de psiquiatría. Exacto. Pero cuando este niño inatento, adolescente e inatento, hiperactivo, es más impulsivo, explosivo, las situaciones, no solo en la parte escolar, sino familiar, se torna más difícil. Y sobre todo, si logras salir de la adolescencia airoso, ¿qué va a pasar con la parte de trabajo? ¿Qué va a pasar cuando te toque formar familia? O sea, vengo con situaciones inadecuadas por no tener un tratamiento a tiempo y los padres no lo ven. Y cuando lo ven, llega lo que quiere escuchar. No, vale, está sobreestimando, está sobrevalorando. Dame esa plata a mí que yo te lo arreglo. ¿Ves? Ese tipo de comentarios se escuchan, no estoy exagerando. Entonces,
Cuando los padres llegan por instigación de la escuela o por petición del psicólogo, desestimando que están ahí solo por el informe, yo, para generar el clic en la familia, empiezo a hablar de las complicaciones a futuro. Bueno, tú tienes un niño de 8 años que no quiere estudiar, se pone a llorar y se sale del salón. Y cuando ese niño tenga 16 años, si ahorita no haces nada, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vas a dominar? ¿Ok? Porque la adolescencia per se tiene sus implicaciones. ¿Ok? Claro. Que cuando tú haces retrospección de tu adolescencia, tú dices, wow, ¿cómo sobrevivimos a lo denso y complejo que es la adolescencia? ¿Ok? Es así. Solo hagan ese ejercicio. O sea, cuando generar esa empatía, yo me voy a ir a mi adolescencia y me voy a voy a recordar situaciones similares y decir, wow, lo logré. Pero eso costó sus situaciones, ¿ok? Ahora que yo no tenía déficit de atención, no lo sé, pero podemos hablar con mi mamá que ya tiene otra perspectiva. ¿Ok? El tema es que tienes que brindarle las herramientas. O sea, Es así. brindar las herramientas a los 5 años, a los 7, a los 8 años, y eso te va a garantizar que el niño, cuando sea un individuo independiente, logre la plenitud en su plano laboral y en su plano familiar, que como padres es lo que queremos para nuestros hijos. O sea, yo educo para que mis hijos sean felices y ellos puedan hacer su vida familiar y laboral como le plazca y quizás más holgada de lo que nosotros podemos ofrecerle ahorita. Entonces, para cerrar este tema de cuál es el tratamiento que más le conviene a un niño, quiero como retomar lo que venimos conversando, ¿no? No todos los niños van a tener el mismo tratamiento. No, el tratamiento va a ir evolucionando a medida que el niño va creciendo y eso es importante. Por eso es que la vigilancia en neuropediatría no cesa cuando se termina, cuando llegó a bachillerato. Ya salió de primaria, entonces ya no necesita más vigilancia por neuropediatría. No, a lo largo de la adolescencia todavía seguimos manteniendo la vigilancia médica. Pero quiero periódicamente, pero sí. Periódicamente, sí, claro. Sí. No, tampoco vayan a creer que es todos los meses, pero una vez al año o dependiendo de si tienen criterios. Es lo que uno estima. Ajá. Quiero como preguntarte puntualmente para que los papás como que se lleven ya esa información así bien como un tip, como un neurotips, como es tu cuenta. ¿Cuándo se considera la medicación como parte de la intervención y cuándo no? Okay. Primero, el 100% de los niños, el tratamiento básico es psicología, psicopedagogía. Ese es el 100%, ¿ok? Solo el 40% o menos quizás lleguen al apoyo farmacológico. En el déficit de atención, cuando ya yo tengo un plan de trabajo, cuando la escuela hace las modificaciones que se le solicita, cuando la familia se apega a las recomendaciones que se hace y el niño sigue sin presentar una evolución o sigue ocurriendo una dificultad en mantener la atención, entonces ahí sí viene la parte farmacológica, que existe un amplio arsenal de tratamiento en Venezuela. ¿Okay? Uno, que es la atomoxetina, que es un no psicoestimulante, ¿ok? Y al ser no psicoestimulante no voy a encontrar el efecto inmediato, y al no tener ese efecto inmediato, sino a la cuarta, quinta semana, muchas familias abandonan. Oye, Moreno, pero estoy gastando $20 por caja, ya voy por el mes y no veo efecto. Sí, a veces lento, pero una vez que se instaura el beneficio, esto va siendo un continuo y vas teniendo el reporte escolar, vas teniendo el reporte psicológico y psicopedagógico. Ya se mantiene más tiempo en mesa, ya copia más de la mitad de la tarea del pizarrón, ya no se frustra los amiguitos no ponerse primero en la fila. Exactamente. Y en la hiperactividad tenemos aquí el uso de la risperidona, que también está muy vapuleado, eso lo podemos conversar. Y en este caso, el metilfenidato se está consiguiendo con cierta regularidad. Hay una empresa farmacéutica venezolana que esperemos logre ya comercializar en Venezuela el metilfenidato de liberación controlada como lo teníamos antes, que sigue siendo
una herramienta clave en el tratamiento. Obviamente, lo que no puede pasar, Kylie, es que yo como familia solo voy a invertir en el tratamiento farmacológico y no voy a invertir en el apoyo pedagógico. Excelente, eso no va a es pasar. súper importante, porque el match entre ambas Al cosas es lo revés, que realmente va a hacer que al esto revés sí funcione. puede pasar. Al revés puede pasar. Mira, yo estoy dispuesto a correr las consecuencias, no quiero medicar, ok, sigue con el apoyo pedagógico. Pero muchas veces los padres creen, nada, compré el medicamento, va, viene a la escuela, lo lleva a hacer actividades extraescolares, lo apoya a tareas dirigidas y punto. No. Tiene que haber un trabajo en equipo, ¿ok? Porque de ese trabajo en equipo va a depender que el medicamento dure 6 meses, un año, toda la escolaridad. No lo sabemos, cada paciente es individual. Yo he tenido niños que llegan a la adolescencia, mejora la atención, pueden controlar los impulsos, quitamos el fármaco, sigue con apoyo psicológico y evaluaciones a cada final de año escolar, hasta que ya pase a la parte adulta. Si hay algunas situaciones, pues uno deriva a psiquiatría o sigue solo con su tratamiento psicológico, pero sí es importante que quede bien claro que nunca se deja la medicación sola sin la compañía del apoyo pedagógico, porque quitaste el medicamento, pero mira, 2 años de medicamento y ahora el niño no se concentra ni sabe hacer la tarea. Claro, pero ¿qué hiciste para eso? Si cuando pudiste, en el mejor momento que todo estaba establecido para que se concretaran los objetivos, abandonaste quizás la parte más importante, que la parte de apoyo pedagógico y psicológico. Porque una cosa es la neuroquímica, que es el área que tú abordas desde la farmacología, y otra es todos los hábitos de estudio, hábitos de independencia, todo el aprendizaje que debe consolidarse en la primera infancia y antes de la adolescencia, para que eso tenga efecto, para que esos aprendizajes y esas conductas perduren. Así que importantísimo este mensaje de no dejar de lado el apoyo psicológico, psicopedagógico, incluso por terapia ocupacional, sobre todo en los niños hiperactivos. Es decir, todo el apoyo terapéutico no debe dejarse de lado por derivarlo única y exclusivamente a la farmacología. Bueno, José Javier, de verdad que muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas. Siento que es una información que para muchos padres va a ser importante entender, sobre todo los que están atravesando por esta etapa en la que están en plena evaluación y diagnóstico. Entender el déficit de atención siento que sigue siendo como todavía muy complejo, incluso para nosotros que lo estudiamos y que lo vivimos a diario. Pero en la medida que vamos avanzando en la neurociencia, poder darle a los padres estas herramientas, como tú bien decías, empoderarlos desde el principio, sin duda hace la diferencia. Bueno, no sé si quieres cerrar con algún tip importante para estos papás. Sí, lo importante es que acepten las sugerencias, las orientaciones, y que cuando ya yo tengo 2 o 3 opiniones acerca del funcionamiento, la conducta de mi hijo, vamos a detenernos a pensar y poder ver con objetividad qué está sucediendo, ¿ok? Porque muchas veces también es la familia, los amigos intentan alertar a los padres para que hagan algo por las conductas de sus hijos, más allá de tildarlos de malcriados o que están muy consentidos. Por favor, cuando ese sexto sentido de padre te dice que algo va diferente y alguien te lo está reforzando, siéntese. El primero en conversar siempre es el pediatra o la maestra o la psicopedagoga de la escuela. Siempre es importante que cuando algo me hace ruido, no desestimar, porque estás perdiendo un tiempo muy valioso. No es lo mismo empezar a trabajar a los 7 años que a los 14. ¿Ok? Es así. Ahí vamos a necesitar de otras cosas que te vas a cuestionar en no haber empezado a tiempo. Mientras antes comencemos la intervención, mejores resultados vamos a tener. Muchísimas gracias al doctor José Javier Moreno por habernos acompañado y haber aclarado todas estas dudas. Estoy segura que van a tener mucha información, muchas preguntas resueltas gracias a toda esta conversación.
Nos vemos como siempre en un próximo video. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar todas las redes del Dr. José Javier para los que quieran contactarlo y como siempre nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Chao, chao.